Hola, buenas tardes, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Aprovecho a saludar a todos los agentes de salud de Latinoamérica. Sé que están ahí de Colombia y de un montón de países que ya estuvieron en contacto conmigo a través de los cursos, así que muy agradecida porque se preocuparon por distribuir esta información. Y muchas gracias a SAICAN Latinoamérica, Nicolás Sótola y el apoyo incondicional de Julieta Parrado. Todo esto lleva una logística para que pueda salir prolijo, para que salgamos en tiempo y forma, así que es un apoyo muy importante. Lo que más rescato es este espacio de bioseguridad. Es un webinar donde vamos a intercambiar a través de los textos y a través de la experiencia que tenemos en contacto con el resto de los quirófanos. Es un webinar de bioseguridad donde vamos a hablar del Statin G4. Así que eso es lo más importante, no es que es un webinar de Statin que vamos a hablar de bioseguridad. Y eso es lo más rescatable, que un equipo tan importante como es el autoclave G4 nos da un espacio a los trabajadores de salud para poder hablar de prevención y bioseguridad. Así que bueno, voy a comenzar entonces. Y rescaté esta frase con esta imagen tan simpática porque lo primero que nosotros tenemos ante los cambios es resistencia. Y muchas veces, como me escuchan mis colegas de Argentina, tenemos vicios heredados y nos cuesta mucho cambiar. Esta tecnología Statin, a mi criterio y con los 35 años que tengo de experiencia en trabajar en quirófanos, vengo de trabajar con las antiguas estufas y los primeros autoclaves que aparecieron en el mercado, y cuando pude trabajar con el Statin G4 me maravillé. Y son tantas las prestaciones que traen que a veces es difícil, ¿sí?, aprenderlas todas. Por eso esta frase, ¿no es cierto?, que a pesar de que a veces tenemos una técnica excelente a todo nivel, las personas, y por eso me incluyo, consciente o inconscientemente, dejamos de respetar algunas prácticas, como que descansamos en que lo que venimos haciendo de hace 20 o 30 años está muy bien y nos cuesta cambiar. Y a veces estas prestaciones de este equipo, que a mi criterio es el mejor en el mundo, y precisamente ya vamos a dar los detalles, a veces es difícil de implementarlo, pero es por falta de conocimiento. Creo que todo tiene que llevar un entrenamiento y estar a la par con los técnicos para poder utilizar al equipo en su 100%. Entonces, tratemos de entender que tenemos resistencias y abrir nuestra percepción a lo que nos puede ayudar a bajar las incidencias de TAS y endoftalmitis. Los que estamos en oftalmología entendemos, ¿sí?, que son los dos mayores inconvenientes que tenemos para obtener el éxito de una cirugía. Son los eventos adversos de los que hablamos a veces muy poco y reportamos menos. Entonces, el TAS es una inflamación del segmento anterior y que 100%, según la Academia Americana, está provocado en la mesa de instrumentación, en los procedimientos quirúrgicos, y bueno, vamos a dar los detalles de cómo tenemos que cuidarnos del TAS. Y la endoftalmitis puede ser endógena o exógena. La endoftalmitis es lamentablemente la infección posquirúrgica y que realmente nos quita el sueño. Trabajamos en pos de esto para que no ocurra. No es 100% evitable porque puede ser endógena o exógena, ¿sí? Depende del paciente o puede depender del medio. Y es ahí donde apuntamos los agentes de salud, instrumentadores, enfermeros quirúrgicos, oftalmólogos, para que esto ocurra lo menos posible, poder bajar la incidencia. Y este autoclave G4 tiene uno de los ciclos que realmente me han maravillado y me han entusiasmado para colaborar con oftalmología, que es uno de sus ciclos es para material hueco, y en oftalmología trabajamos con materiales huecos.
Bien, ¿dónde se provoca, no es cierto, estas incidencias? ¿Dónde pueden aumentar? ¿Dónde tenemos que tener mayor cuidado y más aún mejor criterio? Nosotros tenemos quirófanos de alta rotación en oftalmología. Son quirófanos que se dedican a las cirugías de cataratas, ¿sí? Y cataratas y por ahí también combinadas, que son las menos. También las cirugías refractivas, la aplicación de antiangiogénicos, donde se provocan estos eventos adversos que son las inflamaciones y las endoftalmitis. Y esto pasa porque son cirugías de alta rotación. Por ahí en un quirófano llegamos a tener hasta 40 cirugías, ¿sí? Esto conlleva toda una logística, hay que estar muy en el detalle y lamentablemente, debido al costo de los insumos, exclusivamente los cassettes, por ejemplo, o las sustancias viscoelásticas, vamos buscando distintas formas y métodos y fórmulas para tratar de bajar esta incidencia. En cuanto a mí respecta, el mejor consejo que les puedo dejar, algo simple, algo muy simple, pero que cuesta mucho implementarlo. Y esto es una frase, ¿sí?, que simplifica lo que sería el sistema Spaulding de esterilización, que son los criterios. Y esta frase es: todo lo que ingresa al globo ocular debe estar estéril. Esto parece simple, parece sencillo, pero a la hora de trabajar con cirugías de alta rotación, como por ejemplo son las cirugías de cataratas, las cirugías refractivas, ¿sí?, se torna un poquito más difícil. Creo que el costo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para bajar esta incidencia no es tanto el insumo que vamos a utilizar, sino el factor tiempo. Si nosotros nos dejamos tiempo necesario para poder acondicionar el instrumental y hacer el cambio de estas mesas, ¿sí?, de estas tubuladuras, en el caso de que se puedan intercambiar, de poder reorganizar el material que mandamos al autoclave, de poder concientizar cada paso, podríamos lograr bajar la incidencia. Y por supuesto, todos los detalles que vamos a ver en cuanto a la esterilización y circulación. Muchas veces los quirófanos no cuentan con la estructura necesaria. Estamos trabajando por ahí en áreas pequeñas, donde la circulación del paciente se provoca tal vez en el mismo sentido donde nosotros estamos moviéndonos para ir a la mesa auxiliar o buscar y acomodarnos con nuestro equipo de faco. Eso también es algo que quiero hacer hincapié. El lugar donde el paciente ingresa al quirófano no debería comprometer la esterilidad de las mesas. Entonces, a la hora de diagramar un quirófano, la estructura es importante porque el paciente se traslada junto con la circulante o el anestesiólogo y tendría que tener un circuito opuesto a donde está el instrumentador quirúrgico con su mesa, donde el circulante se acerca a entregarle los insumos y donde está preparado el equipo de faco, ¿sí?, donde también tenemos las piezas y las tubuladuras. Entonces, no es un detalle menor y sin embargo, en algunos quirófanos todavía seguimos tratando de cambiar esa circulación. Bien, cuando nosotros hablamos de bajar esta incidencia, estos efectos adversos, lo que tenemos que tener en cuenta, y todos los que trabajan en este equipo de oftalmología, es que la esterilización es un proceso. Previene las infecciones, interviene en el control de gastos, pero para todo eso y tener procesos seguros, y estamos tratando, y en esto, como dice el título de la charla, quirófanos seguros, tenemos que trabajar con la estructura, con la circulación, con los equipos, con el material. Tenemos que reaprender, incorporar, modificar costumbres adquiridas y unificar criterios. Nosotros en Argentina desde el 2015 trabajamos en una comisión de prevención de infecciones oculares
que creo que es la única en Latinoamérica. Está conformada por instrumentadores, por enfermeros, por médicos, por infectólogos, bioquímicos, biólogos, farmacéuticos, que estamos tratando de hacer absolutamente todo el tiempo, unificar criterios. Y es por eso que estamos en comunicación con todos los agentes de salud que nos escriben para poder tratar personalmente cada tema. Es una labor importante, pero es la única manera de trabajar sobre los eventos adversos. ¿En qué nos basamos para tener estos criterios? En Argentina tenemos una ley de ejercicio profesional, como pueden ver en la diapositiva, pueden sacarle fotos, eso ayuda mucho. Tenemos el Programa Nacional de Garantía de Atención Médica y además bajamos las normativas, las guías de trabajo de la Academia Americana. Entonces, con todo eso hacemos un mix, porque creo que cada país tiene que tener en cuenta varias normativas más las propias del país para poder implementar cambios y mejorar a través de una capacitación continua, ¿sí? Poder medir, volver a escribir y volver a poner en práctica. No es fácil, lleva tiempo y comunicación. Y por sobre todas las cosas es confianza en el equipo quirúrgico. Bien, hablábamos de procesos. Fíjense ustedes en este círculo, lo primero que voy a destacar es la seguridad de este cassette, que es único en el mundo. No hay otro equipo que tenga un cassette. ¿Y dónde está la fortaleza? Si hablando de fortalezas, es que podemos tener el equipo esterilizador dentro del quirófano. ¿Por qué? Porque es un equipo seguro, es un equipo silencioso, es un equipo que se autogestiona, automático por sobre todas las cosas y con muchísimos chequeos, que a la velocidad que trabajamos en oftalmología no podríamos lograrlo con otro equipo, ¿sí? Porque si nosotros trabajamos con otro tipo de equipo vamos a tener que envolver el material para poder trasladarlo y todo ese tiempo, ¿sí? lo estamos ahorrando a través del uso de este cassette. Podemos tener el equipo fuera del área o dentro del propio quirófano. Acá el vapor tiene un sistema de circulación donde no se dispersa en el ambiente. Las alarmas que tiene son muy suaves y además cuando trabajamos en oftalmología trabajamos con todos los sonidos de los equipos y lo mismo nos pasa con el facoemulsificador. Nosotros por ahí estamos de espaldas o lateralmente al facoemulsificador y el cirujano está escuchando todos los sonidos. A nosotros nos pasa lo mismo con este equipo. El sistema de alarmas que tiene el equipo es muy suave y no va a interrumpir la comunicación que tenemos en el quirófano. Sabemos que hay muchos ruidos, que las puertas se cierran, se abren, tenemos los sonidos propios del monitor cardiológico. Bueno, todos esos ruidos se pueden bajar y la realidad que este equipo que trabaja con un sistema de pulsos lo vamos escuchando y nos vamos amigando. Sabemos cuándo termina el ciclo de esterilización, cuándo comienza el ciclo de secado. Pero bien, antes de llegar al cassette y antes de llegar, a la esterilización propiamente dicha, nosotros tenemos y aconsejamos desde la comisión tener una mesa con la cantidad de insumos solamente que necesitemos para ese paciente. Una mesa auxiliar bien cuidada, no atosigada de material, ¿sí? Donde podamos tener los elementos accesorios que podamos necesitar en el caso de algún evento en la cirugía. Con respecto, hay una gran duda en todos los centros y también me lo han comentado en otros países, hay una gran duda de cómo es el tratamiento del instrumental. Desde que sale de esta mesa, que ustedes están viendo la foto arriba a la derecha, ¿sí? Hasta que llega al esterilizador. Mi consejo es que cada institución tiene que armarse su propio circuito, precisamente porque a veces no trabajamos en lugares que son exclusivamente de oftalmología, se trabajan por ahí en lugares que son polivalentes y tienen traslado de distintos instrumentales y tienen por ahí las mismas mesadas para acondicionar. Entonces, cada institución tiene que tratar de ser un poco egoísta, ¿sí? Con este material suyo
Y por eso yo propongo que cada institución escriba sus propias normativas, por supuesto considerando, como les dije al principio, la normativa nacional, la Academia Americana y lo que a cada institución le resulte más efectivo. Efectivo en cuanto a que no haya contaminación con otro instrumental de ninguna naturaleza, ni mesadas que estén compartidas, ¿sí? Por otro lado, la desinfección, la primera desinfección o sacarle la carga a este instrumental que es diminuto. Nosotros no trabajamos con instrumentales que tengan muchas estrías, es un instrumental muy delicado donde es difícil que la materia orgánica quede escondida sin poder sacarla. La idea, ¿sí?, es que esto se pueda decontaminar a través de un lavado con agua de irrigación quirúrgica para poder sacarle, en el caso de las cataratas, la sustancia viscoelástica que utilizamos en las cirugías, que es lo que puede pegarse y generar un TAS, y el talco de los guantes. Eso es lo más importante. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con esa famosa carga orgánica? La realidad es que nosotros no tenemos carga orgánica en cataratas, y mucho menos en cirugías de retina y menos en cirugía refractiva. En traumatología, la mayoría de la carga orgánica está compuesta por sangre, ¿sí?, por elementos lípidos, por proteínas, igual que el material con que se trabaja en abdomen, sustancias purulentas, hay tejido adiposo, hay una mezcla de material orgánico que en oftalmología no existe. Entonces, ese mito, ¿no es cierto?, de que nosotros no tenemos un lavado suficiente, realmente queda descartado, porque nosotros trabajamos en el humor acuoso con algunos tejidos y muy pocas veces hay un tejido sangrante, ¿sí? Entonces, esta es una pequeña explicación del por qué en oftalmología podemos decontaminar en la mesa y bien después hacer un lavado con agua de irrigación quirúrgica por arrastre de ese otro material, sustancia viscoelástica. Puede haber algún componente sanguíneo, pero no mucho, no es que tenemos tanto, y la sustancia viscoelástica. Quisiera que ustedes recuerden esto, que es esta frase de procesamiento en tiempo ejecutivo, porque nosotros estamos reacondicionando el material para colocarlo rápidamente en este cassette del autoclave. Acá el ciclo se completa con aquellos equipos quirúrgicos que tengan tiempo de hacer un lavado con ultrasonido y realmente un enjuague muy profuso y muy exhaustivo. ¿Por qué? Porque el detergente para instrumental causa TAS. Bien, a través de todas las investigaciones que hicimos en la comisión, desmitificamos el hecho de que la pieza de mano no se puede esterilizar en autoclave y la mayoría de las veces quedaba durante muchas horas o se utilizaba en muchos pacientes sin colocar en el autoclave. Entonces, con todas las investigaciones que hicimos, más toda la bibliografía que rescatamos de la Academia Americana, esta conclusión que ustedes pueden ver abajo, la FDA aprobó que la configuración envuelta de ciclos envueltos o desenvueltos es confiable en los ciclos cortos para uso secuencial el mismo día en temperaturas de 134 grados a 4 minutos con material hueco. Este es el ciclo maravilloso que yo les decía que trae el Statim G4, que hace 20 años atrás no lo teníamos. Estas normativas fueron cambiando porque la Academia Americana hizo un estudio donde comparó el Statim, las prestaciones del Statim y las prestaciones de otro autoclave que se llama AMSCO. Hicieron análisis, ¿sí? Esterilizaron el material, lo cultivaron, tanto sea en tiempo ejecutivo, que se llama a la esterilización entre cirugías y cirugías, ¿sí? Recuerdan que empezamos hablando de las cirugías de cataratas de alta rotación, cirugías refractivas y la aplicación de antiangiogénicos.
Entonces, como dijimos que la premisa era todo lo que ingresa al globo ocular tiene que estar estéril, la prestación del Statin, dado sus cortos ciclos de estar adentro del quirófano, eso nos da la tranquilidad y la seguridad que podemos trabajar en tiempos cortos y que todo esto está analizado. Ustedes pueden ver acá dos mangos de facos diferentes, donde tal vez el hecho de que tenga un cable puede llegarse a inferir que no se puede colocar en un autoclave. Pero precisamente si ustedes buscan los manuales, van a leer que los mangos de faco están diseñados para esterilizarse en autoclave. Como bien les dije, la Academia Americana hizo todo este estudio y avala la esterilización en tiempo ejecutivo. De hecho, también hubo una aclaración de este grupo de trabajo que se llama OIX Task Force y que fue contratado por varias entidades de Estados Unidos, donde pidió el cambio de vocabulario. Antes a estos autoclaves, a este autoclave se lo llamaba flash. Desde agosto del 2014 esta denominación cambió y estos se llaman ciclos cortos. Ya no se habla más de flash porque además el Statin G4 trae otro tipo de prestaciones donde el material se puede secar y almacenar. Pero bien, vamos a seguir viendo los detalles de lo que es un proceso de esterilización. Precisamente, bueno, esto es lo que habitualmente podemos hacer tranquilamente una vez que terminan nuestras secuencias de altas rotaciones. La recepción y clasificación, personal entrenado con criterio para poder hacer todo esto, descontaminación, lavado, secado, envoltorios. Pero ¿qué pasa en este tiempo ejecutivo donde tenemos que utilizar el Statin? El material debe ser enjuagado profusamente y precisamente aquel material que tiene lumen está recomendado, ¿sí?, por todas las sociedades farmacéuticas que son los dueños de la esterilización, hacer un enjuague con alcohol al 70% en aquel instrumental que tenga lumen, ¿sí?, y además secarlo. Entonces, muchas de las problemáticas y de las infecciones cruzadas se generan, ustedes pueden ver la imagen de una esterilización muy diseñada, pensada, ¿sí?, con espacio para colocar el instrumental, para secarlo, para lavarlo, para empaucharlo, pero me han llegado casos y consultas de que muchas veces ese instrumental se procesa, ¿sí?, tanto al final del día como entre cirugías en lugares comunes donde se trabaja con instrumental de traumato, instrumental de abdomen, instrumental de ginecología, se utilizan las mismas mesadas, los mismos picos para secar. Entonces ahí hay una contaminación cruzada que muchas veces se duda del operador, se duda de las prestaciones del Statin, y no se está dudando de las condiciones estructurales donde hacemos ese proceso. Es muy común, y les pido por favor que lo tengan en cuenta, que las bateas que vayan a utilizar, que los cepillos que vayan a utilizar para limpiar su instrumental no se comparta en absoluto. Bien, en lo que respecta al proceso de lavado que tanto nos importa, vuelvo a insistir, por eso se los puse también en otra diapositiva, que los picos de aire, que las toallas, los cepillos, que el detergente sea pensado para oftalmología. Nosotros no tenemos carga orgánica prácticamente, o sea que este detergente que vamos a utilizar y por recomendación de la Academia Americana, no es necesario utilizar detergente entre cirugía y cirugía, ¿sí? Ellos hicieron un estudio que más adelante vamos a ver la diapositiva, donde hacen estudios en quirófanos de oftalmología donde se utiliza detergente entre cirugías y otro donde no se utiliza. Hay una diferencia mínima, ¿sí?, entre la incidencia de endoftalmitis, así que el detergente no hace la diferencia. Sí hace la diferencia que nosotros mandemos el instrumental
sin la carga del material viscoelástico. Entonces, como para armar mentalmente cada uno en su institución, se puede pensar de esta manera, porque lo hacemos con la bandeja propia, si es que estamos en nuestra institución, podemos tener una cubeta cerrada, ¿sí? Y trasladarlo al lugar donde vamos a sacarle esa carga con agua de irrigación quirúrgica. ¿Por qué insisto con el agua de irrigación? Porque el agua de la canilla, además de manchar el instrumental, ¿sí? Puede traer microorganismos, son microorganismos que se los denomina gram negativos y que pueden recontaminar. Uno lo piensa de esta manera y las preguntas frecuentes son, pero si yo después lo voy a poner en el autoclave, ¿qué problema hay que pueda ir con cierta contaminación que desconozco? Bien, hay muchas variables, ¿sí? El autoclave tiene que llevar un estricto seguimiento técnico, cambio de filtros, control del agua, muchos detalles que pueden hacer que en algún punto este vapor no sea de la calidad que estamos esperando. Por eso, como este equipo tiene una de las fortalezas que se autogestiona, se autocontrola, en cuanto salen leyendas tenemos que prestar atención y llamar a servicio técnico para no arriesgar. El lavado de ultrasonido generalmente lo podemos utilizar por factor tiempo y personal al final del día. Si ustedes cuentan con la cantidad de personal para hacerlo entre medio de las cirugías, bueno, es fantástico que lo puedan implementar. Bien, acá tenemos unas imágenes, siempre son las imágenes que rescato de los lugares donde trabajo, así que le agradezco a todos mis jefes que me permiten obtener estas fotos. Fíjense ustedes, en algunos lugares cuento con cepillos, jeringas, lugar como para entre cirugía y cirugía tomarme ese tiempo para poder lavar profusamente el instrumental. Entonces puedo con agua de irrigación quirúrgica y un cepillo sacar ese material viscoelástico, el talco que pueda quedar si es que uso guantes con talco, ¿sí? Y tratar de lavar bien las cánulas. Mi consejo con las cánulas es aquellos lugares donde puedan tener cánulas nuevas es realmente espectacular. La mayoría de los lugares no tienen esa posibilidad. Entonces, tratar de no utilizar las mismas cánulas y pedir cánulas nuevas que después, con mayor tiempo, se pueden limpiar mejor y probar que no estén tapadas. En cuanto al detergente, dijimos que nosotros no tenemos la cantidad de proteínas que tienen otras especialidades ni lípidos. En cuanto al detergente, no necesariamente tiene que ser pentaenzimático. Si tiene poca cantidad de enzimas, para nosotros está muy bien. Bien, el uso del alcohol es importante al final del día, ¿sí? O a mitad del día, donde podemos también sopletearlo. Pero al final del día es indispensable porque va a ayudar a que ese material que tiene que ir muy seco, ya sea al autoclave o a otro método, no corra ningún tipo de riesgo de quedar alguna zona con humedad. Y en cuanto al ultrasonido, se han cultivado klebsielas. Eso sí es muy grave, ¿sí? Porque son contaminaciones cruzadas entre los líquidos que tenemos, entre el instrumental hueco, y a eso le sumamos las enzimas del detergente. Bien, acá hay algo de la Academia Americana que dice que no se recomienda el glutaraldehído porque es tóxico para los tejidos. Entonces, ya tenemos una larga lista que para TAS tenemos que evitar el glutaraldehído, evitar el detergente cuando no tenemos tiempo ni control en el enjuague y en el secado. Eso es fundamental. Acá Nicolás nos cedió esta foto de esta lavadora ultrasónica que precisamente la estamos utilizando en uno de los centros y creo que se ve en el video. Bien, acá tiene las características de la capacidad. Esto es fundamental porque tiene ciclos rápidos, lo que nos ayuda también a los tiempos de oftalmología. Yo lo que les pido es que vayan escribiendo preguntas que las vamos a ir seleccionando para poder contestar.
Otro de las preguntas frecuentes que nos consultan o que los cirujanos a veces notan que su instrumental se está oxidando y muchas veces se cree que es por la esterilización en vapor y entonces al final del día lo mandan a óxido de etileno o a otro sistema. Y la realidad que la esterilización en vapor, y está comprobada, es la más económica y la más inocua, porque el vapor no provoca ningún tipo de TAS, ¿sí? Ni de inflamación en el globo ocular. Como les pude poner acá, por aquellos si quieren tomar fotos y dejarse un poquito más de información, el acero inoxidable con que está constituido el instrumental varía de calidad, ¿sí? Y esto depende de la constitución que tenga este acero inoxidable, ¿sí? Si tiene más carbono o menos cromo, ¿sí? Molibdeno, níquel, son todos minerales que le confieren determinadas características de dureza o bien, ¿sí? Características para mantener filo en el caso de las tijeras. Entonces, este tipo de corrosión no se provoca por el vapor, sino que se provoca, depende del tratamiento que le demos en esa sala de esterilización, depende los productos que utilicemos también para la desinfección. Sabemos desde hace muchísimo tiempo que así se haya utilizado este instrumental para un globo ocular que está infectado, de ninguna manera podemos utilizar sustancias cloradas ni tampoco sustancias detersivas en pasta ni esponjas. Nada más tenemos que utilizar estos elementos. Al final del día, el detergente, el ultrasonido, alcohol, secado y de ninguna manera raspar con esponjas el instrumental. Entonces el vapor no tiene nada que ver con la oxidación, pero sí el proceso de esterilización. Bien, estamos hablando de prevención de cuidados de instrumental, de bajar la incidencia de TAS y endoftalmitis, y la Academia Americana nos describe, ¿sí?, como un episodio temprano de inflamación posoperatoria, formación de fibrina, edema corneano, dolor mínimo o nulo sin compromiso vítreo a lo que es el TAS o inflamación por las endotoxinas. Este reporte se hizo en el primer estudio cuando hubo un brote de TAS en los Estados Unidos y este es el resumen que ellos nos proveen en los papers. Esta epidemia, por suerte, no volvió a ocurrir. A veces hay reportes de series de TAS en distintos lugares de la Argentina, pero no llegan a llamarse brotes porque rápidamente se trata de buscar cuál es el origen. Y acá tenemos una lista para tener en cuenta para cuando lamentablemente nos informan que tenemos TAS en un postquirúrgico. Podría ser la medicación intraocular. Muchas veces se utilizan antibióticos sin que los pacientes estén infectados, simplemente por un tema de prevención. Bien, tratemos de no utilizar el antibiótico de rutina porque además hay una campaña, ¿sí?, para evitar el uso de los antibióticos solamente por prevención. El antibiótico tiene otro uso. Errores entonces en esa medicación intraocular de antibióticos que muchas veces tampoco está formulada por un infectólogo. Residuos de detergentes, sí, los detergentes tienen enzimas. Residuos secos en los lúmenes que pueden ser de pequeño material orgánico, pequeñas cápsulas, sí, que salen pequeñas cortezas que pueden quedar dentro del instrumental con lumen. Impurezas de los antiguos esterilizadores y lamentablemente los baños de ultrasonido, como decíamos, como fuente de contaminación y insuficiente enjuague, y todo ese proceso sí queda anulado si nosotros hacemos una recontaminación. Y por supuesto la insuficiente ventilación del material cuando va a óxido de etileno.
dijimos que el vapor es lo más inocuo, tenemos que tratar de buscar un circuito, digamos, seguro y tratar de reducir el TAS por óxido de etileno. Y además de todo eso, respetar los tiempos del óxido de etileno si los mandamos, ¿sí? Bien, Estados Unidos entonces, la Academia Americana, nos informó ya desde hace mucho tiempo que el detergente enzimático es una práctica controversial. Controversial si la comparamos como hicimos con otras especialidades, pero tratándose de oftalmología podemos prescindir de utilizar el detergente porque nos causa más complicaciones que beneficios. Acá está el estudio, que se hizo un estudio comparativo, como les dije, entre 2 centros oftalmológicos. Fíjense que el resultado final de la tasa de endoftalmitis entre un centro que utilizaba detergente y otro que no lo utilizaba, fíjense acá, 0,021 versus 0,027. En definitiva, nos causaría más problema con TAS usar detergente que no usarlo entre cirugías, ¿sí? Bien, estamos entonces argumentando fehacientemente con paper por qué podemos utilizar el autoclave entre caso y caso, ¿sí? El Statin G4, por qué podemos no utilizar el detergente enzimático. Y bueno, estas son las cosas importantes de un webinar, de ir sacando información que podemos aplicar con argumento para nuestros quirófanos. Otro reporte habla de utilizar agua destilada, ¿sí? En buena calidad y volumen, seguir las instrucciones del fabricante si es que utilizamos detergente, enjuagar fuertemente el instrumental con lúmenes, como sería el caso de las cánulas de irrigación-aspiración, mango de faco, ¿sí? O cualquier otro instrumento que tenga lumen en su constitución. El secado profuso de aire comprimido filtrado es importante. Utilizar los métodos aprobados de esterilización y entrenar a los equipos quirúrgicos para hacer monitoreos y validaciones. Esto a veces es poco frecuente, hay resistencia con hacer los monitoreos con los testigos químicos y biológicos, ya sea para el autoclave o ya sea si lo mandamos a otro método de esterilización. El Statin G4 ya viene pensado con un sistema, ¿sí?, de monitoreo y testeo. ¿Qué se hace? En el primer ciclo vacío del día, ¿sí?, con un sistema que va a comprobar que el vapor pase por toda una tubuladura que mide aproximadamente 1 metro. Bueno, lamentablemente a veces vemos que eso no se utiliza y es un accesorio pero muy necesario e importante, porque es el primer ciclo del día, es el primer testigo que nos va a dar la tranquilidad, ¿sí? Y vamos a tener, digamos, un testigo para almacenar. Entonces, un pedido especial, por favor, no dejen de utilizarlo, porque es un accesorio muy importante. Y en este reporte especial insisten que por suficiente enjuague hay incidencia de TAS. Desde la primera Comisión de Prevención de Infecciones Oculares de la Argentina, los invitamos a participar de una encuesta anónima, y es una encuesta instructiva, donde aquellos equipos quirúrgicos que tengan TAS o endoftalmitis puedan ingresar a la página del Consejo y llenar este cuestionario, que además es informativo, porque los va a hacer pensar, reflexionar sobre sus prácticas. Hay también una serie de recomendaciones básicas, que es más o menos lo que estamos hablando ahora, y también se pueden bajar e imprimirlo. Bien, acá tenemos en esta diapositiva esto que les decía de este estudio que hizo a pedido de la Academia Americana y que se testearon el AMSCO y el Statin. Acá volvemos a tener
el resumen que la esterilización de ciclo corto para una carga contenida, envuelta o desenvuelta, es apropiada. He escuchado que en muchos países hay una cierta resistencia a utilizar un autoclave como es el Statin G4, que es de ultimísima generación y que tiene absolutamente todo pensado simplemente por no investigar o no contrastar la información recibida. Realmente, si nosotros tenemos un equipo de última generación, es un desperdicio no utilizarlo en favor de bajar el TAS o la endoftalmitis. Entonces, esta reutilización secuencial del mismo instrumento, la misma caja, el mismo día, está aprobada y están los papers para compartir para quien lo necesiten. Y acá tenemos todo el combo que trae un statin. Trae una jarra convertidora que puede ser muy útil para aquellos lugares donde la llegada de los insumos sea difícil. Trae ampollas de esporas atenuadas para poder probar este equipo, ¿sí? Como está reglamentado en las normativas de las farmacéuticas. Y trae, esto sería una incubadora, una mini incubadora, donde nosotros podemos tenerla en nuestra central de esterilización y no depender de tener que sacar esas ampollas hacia un laboratorio y que luego tarde la información en llegar. Esto, en el término de 12 horas, tenemos el resultado. Es muy fácil la utilización de las ampollas. Tanto las ampollas como los testigos químicos son obligatorios a nivel nacional y entiendo que en todos los países tiene que haber un registro y almacenamiento de los testigos que vamos utilizando y de los controles biológicos que le hacemos al autoclave. Bueno, a mí me gustaría invitar al gerente de SciCan Latinoamérica, el señor Nicolás Sótola, para que incorpore sus conceptos técnicos con respecto al equipo. Muchas gracias, Julia. Gracias a todos por el espacio. Bueno, en realidad, gran parte ya lo explicó Julia, pero me encantaba por ahí tener este contacto con ustedes por primera vez para contarles solamente algunas cositas que Julia me decía que serían muy importantes contarles desde la parte técnica del equipo. Lo primero es para decirles que los ciclos de Statin son extremadamente rápidos. En la Statin 2000, que es la pequeña que ven hacia la izquierda de las dos imágenes, nuestro ciclo de esterilización son 6 minutos, mientras que, siempre hablando de instrumentos no envueltos, instrumentos desnudos, cuando en la Statin 5000, que es la de más arriba hacia la derecha, el ciclo de instrumentos no envueltos es 9 minutos. Es extremadamente rápido, pero que sea rápido no nos indica nada. En realidad, el éxito de este tipo de equipos en oftalmología está dado, como lo dijo Julia, en poder trasladar los instrumentos directamente al quirófano, ¿no? O sea, poder hacer uso de ese cassette que vemos, esa especie de manija, adentro hay un cassette que es donde ocurre el ciclo de esterilización. Ese ciclo de esterilización se completa allí dentro del cassette, tiene un ciclo de secado completo, que ahora lo voy a hablar un poquito más en detalle, para que ustedes se puedan llevar los instrumentos completamente estériles y secos, trasladarlos del área de procesamiento de instrumentos al área quirúrgica para poder hacer la siguiente cirugía. Entonces ese es el punto clave aquí. Por eso decimos cámara removible, instrumentos estériles en silla, o en el caso de oftalmología, en la camilla, ¿no? Rápidamente el oftalmólogo va a tener a disposición los mismos instrumentos que usó con el paciente anterior, luego de 6 o 9 minutos los puede tener consigo nuevamente para el siguiente paciente. Entonces evitamos tener que cambiar de kit quirúrgico. Por otro lado, tiene una función de agua limpia, protección de instrumentos, lo llamamos. Es simplemente contarles que el agua pasa una sola vez. Cuando uno ingresa el agua por la tapita esa que me señala Julia, ingresa el agua al equipo, hace el proceso de esterilización en ese cassette, que es en realidad la cámara removible, y luego se descarta. Muchas autoclaves lo que hacen es reciclar el agua, y en oftalmología reciclar el agua, reutilizarla es algo muy, pero muy complejo. Y por último, contarles que tiene tecnología de conexión a internet. Ahí está Julia, está señalando, perfecto, gracias. Ese es el tanquecito de desagüe de agua que va detrás del equipo.
Entonces el agua que pasa por el ciclo de esterilización es descartada por esa manguera y va al agua de descarte en ese botellón. Entonces nunca se reutiliza, y eso es clave no solo para evitar el TAS, sino cualquier tipo de infección que podamos tener por la reutilización del agua. Eso lo descartamos con Statin. Y el último punto es la conexión a Internet, que es en sí el equipo lo podemos conectar a Internet Wi-Fi dentro de las clínicas donde ustedes trabajen, y al conectarlo a Wi-Fi, todos los ciclos de esterilización que ustedes hagan, el historial de ciclos va a quedar registrado por completo en una nube que llamamos G4. Julia mencionó varias veces Statin G4, esa es nuestra marca para explicarles que tenemos una especie de plataforma virtual, una nube donde se resguardan todos los ciclos. Mañana hay un caso de mala praxis o simplemente un caso donde un paciente aduce mala praxis por una infección, ustedes pueden tener registrado, junto con el expediente de la cirugía, el ciclo exacto en el que fue esterilizado ese instrumento. Entonces rápidamente tienen la documentación para salir de esa situación penosa. Y por otro lado también pudiera ser ante una inspección gubernamental. Tienen los ciclos todos guardados, escanean con el código QR con sus celulares y rápidamente pueden bajarse los PDFs de todos los ciclos que hicieron este año, este mes, este día, o quizá en 3 años, 4 que tienen el equipo. Y por último, les quería contar un poquito sobre el secado. Si me ayuda Julia con esa diapositiva. Sí. Tenemos una sensación, ¿no? En muchos países, en Chile hemos tenido problemas con esto, en México también tenemos problemas con estos. Veo al equipo ahí de Tecnomix conectado también, escuchándonos, que es nuestro distribuidor de México, donde nos consideran en algunos lugares una autoclave flash. Julia habló de esto parcialmente, y quiero descartar absolutamente esto. Una autoclave flash no seca, una autoclave flash no puede garantizar esterilidad en el momento de sacar los instrumentos de un lugar y llevarlos al quirófano, como estamos hablando. Entonces esto no tiene nada que ver con una esterilización flash. Es una autoclave de clase S, y ahí Julia me pidió que haga especial hincapié en esto. Hay 3 tipos de autoclaves, clase N, clase S y clase B. Las autoclaves que pueden lograr la eliminación del aire dentro de la cámara antes de insertar el vapor para lograr la esterilización son consideradas de clase B o S. Nuestra Statin tiene un sistema de pulsos de presión, en donde esos pulsos que hacen un pequeño sonido van inyectando presión dentro de la cámara, que es ese casetito que ven ahí, y la misma presión del vapor retira el aire. Al poder retirar el aire, la norma internacional europea y de la FDA nos garantiza, nos tiene avalados como un autoclave que tiene un ciclo dinámico de eliminación de aire. Si nosotros podemos retirar el aire por completo de la cámara e inyectar el vapor, somos considerados un autoclave de clase B o S. Las autoclaves flash son ciclos que no tienen posibilidad de retirar el aire y por ende tienen muchos problemas en las prestaciones porque dejan mojados el instrumental, tanto en bolsas como no en bolsas, y tienen el problema de que no pueden ser trasladados porque se contaminan durante el traslado. Diferente Statin, por eso si alguno escuchó esa terminología, los invitamos a que nos contacten, amigo, a Julia, pero está clarísimo, tenemos mucha documentación para avalarlo. Y el último punto, Julia, para dejarte nuevamente, es el secado. En algunas ocasiones nos encontramos con usuarios de hace muchos años de Statin que nos dicen, Statin es genial, pero no seca. Y le decía a Julia el otro día, a mí me da hasta un poquito de bronca eso, porque digo, ¿cómo no seca? No, algo está mal, tenemos que repasar el procedimiento, el protocolo. Y acá en esta diapositiva vemos el punto 2 y el punto 3, que son las 2 claves para que Statin seque. La primera es nivelar la unidad. Es muy simple, se entra al menú de operador, que es el de arriba, y se busca el nivel, level en inglés, y tiene una pequeña bolita de color rojo que se pone verde cuando entra dentro de ese área que vemos como si fuera una porción de torta. Bueno, cuando entra ahí, se nos marca verde la bolita, se nos pone un tilde verde y nos dice que el equipo está nivelado. ¿Cómo hacemos para nivelarlo si estuviera desnivelado? Muy fácil, las patas de adelante y de atrás tienen una rosca como si fuera un proyector multimedia. Le vamos a mover la patita de adelante o de atrás hasta que la pequeña bolita vaya entrando en esa porción. Una vez que está dentro, nos da verde, está nivelado el equipo. La segunda condición es el uso de Stat Dry, que es ese frasquito de aerosol que viene con el equipo y que cuando se acaba hay que reponerlo, hay que pedirle al distribuidor que siempre tenga stock de esto. Le vamos a poner un poquito de aerosol en la base del cassette, en las paredes y en la tapa del cassette. ¿Para qué es esto? Esto es un líquido surfactante que hace una tarea muy sencilla, hasta muy tonta a veces, la pensamos, pero que es indispensable. ¿Qué hace?
pone una lámina de líquido, de ese surfactante sobre la superficie, y el agua no se pega. ¿Qué quiere decir que no se pega? ¿Vieron cuando el agua lo ponemos en un artículo de cocina o cualquier lugar donde tenemos agua, aluminio, acero inoxidable, se queda pegada y después nos deja como la mancha una vez que se seca? Eso es porque el agua tiene mucho contacto con el metal, tiene un ángulo de contacto muy alto, entonces lo que tenemos es al pegarse, es muy difícil de eliminar cuando el equipo está secando. Si nosotros le ponemos Stat Dry, la gota logra el mínimo contacto, queda casi como redondita, no se pega con el metal, y cuando el equipo empieza a secar, se lleva por completo todo el agua en los primeros segundos del secado. Entonces va a ocupar su tiempo de secado realmente lo que necesitamos, el secado de los instrumentos. Dicho esto, hay muchas preguntas, después Julia lo va a contestar también, pero que se refieren a cuánto tiempo tengo que dejar el instrumental en oftalmología para secar. Esa se la voy a dejar a Julia porque es muy técnica de oftalmo, pero claramente podemos secarlo todo lo que ustedes quieran y rápidamente, decimos entre 5 minutos aproximadamente, entre 4 a 6 minutos, podemos secar instrumental oftalmológico sin envolver. Ahora, ¿es necesario o no? Esa parte te la dejo a vos, Julia. Gracias por el espacio. Bueno, gracias Nicolás. Es muy importante escuchar estas explicaciones porque a veces nosotras en la vorágine de la esterilización estos detalles no los tenemos en cuenta. También es muy importante, necesario y obligatorio utilizar la rejilla que trae el equipo. Si esta rejilla no es utilizada, entonces está faltando una condición del autoclave, ¿sí? De este equipo. La rejilla lo que permite es que el vapor pase por debajo de la bandeja, ¿sí? Y también el calor para el secado. Si bien nosotros entre cirugía y cirugía no vamos a utilizar el secado, pero sí es importante que el vapor pase por debajo de la rejilla, por debajo de la tapa, que también la caja tiene orificios, pero es un error, pero muy común, y lo veo, que no se utilice esa rejilla. Entonces, cuando hablamos de procesos de esterilización, tenemos que respetar absolutamente todo e ir cambiando de a poquito todo aquello que vamos escuchando, ¿sí? Que no es lo adecuado. Bien, Nicolás, acá tenemos el Bravo G4, que es un autoclave de cámara B. ¿Vos querés agregar algo? Para mí lo fundamental en este tipo de equipos es el tamaño, que nos permiten esterilizar varias cajas al mismo tiempo, ¿sí? Además nos permite esterilizar potes, nos permite esterilizar gasas y también en algún apuro, ¿por qué no?, algún camisolín. Entonces tiene otro tipo de prestaciones. De todos modos, igual se puede utilizar entre cirugía y cirugías. Hay que considerar los tiempos, ¿sí? Pero cuando Nicolás estaba hablando de los cassettes 2000 y 5000, en el 2000 ingresa una caja de 24×14 simple. En la bandeja, y les vuelvo a poner la imagen, en el 5000 acá ingresa una caja simple o doble y puede también ingresarse el mango de Faco, ¿sí?, con el cable. En un quirófano lo estoy utilizando, además coloco el inyector del equipo metálico muy parecido al mango de Faco y además coloco las manoplas o manijas del microscopio, que también forman parte de ese circuito estéril que tenemos que tener. Entonces, los dos autoclaves con la misma tecnología, distinta prestación, distinto tamaño y que lo podemos utilizar para no tener que sacar de la institución las gasas para esterilizar, las manoplas y un montón de elementos que los podemos esterilizar en este tipo de autoclave. Nicolás, ¿vos querés agregar algo más sobre este equipo Bravo? Sí, puedo complementar un poquito, gracias. Como decía Julia, es un autoclave de clase B. Yo les mencioné las de clase B y las clase S, que son las correctas, las que debiéramos usar en oftalmología. Las clase N, que se llaman gravitacionales, nos tenemos que olvidar porque secan muy mal, secan con puerta abierta, y cuando uno abre la puerta para secar la carga, la está contaminando, todas las esporas vuelven a ingresar, entonces no tendría sentido.
Por eso siempre recomendamos clase B o clase S, que termine el ciclo de esterilización o secado con la puerta cerrada. Esta Bravo G4, en algunos países la tenemos ya lanzada, en Sudamérica Sur, digamos, los que tenemos el voltaje 220 y 50 Hz, o sea, de Perú hacia abajo, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, son los países donde la tenemos lanzada. La versión 120 va a salir hacia fin de año, o sea que todos los países desde México hasta Ecuador, incluido Brasil, vamos a tener que esperar un poquito porque estamos registrándola en Canadá, que se ha demorado un poco. Pero bueno, todos la van a tener disponible hasta fin de año. Como decía Julia, es un autoclave de clase B. ¿Qué es lo que hace el autoclave clase B? La bomba de vacío. Los equipos de alta gama como este tienen una bomba de vacío que retira todo el aire de la cámara cuando cerramos la puerta para dejarnos ingresar el vapor de forma súper precisa, al 100%, y que ese vapor ingrese a las bolsas, si es que usamos bolsas de esterilización. Si no usamos bolsas igual en telas o demás, se seca mucho más rápido, por supuesto, pero al no competir el vapor con el aire por la bomba de vacío nos garantiza el resultado. Son autoclaves extremadamente rápidos para este volumen, estamos hablando de 17 o 22 litros para solamente 33 minutos con el secado incluido, o sea que es súper, súper rápido, y esa bomba, sí, esa bomba de vacío nos garantiza ese secado efectivo al final, porque una vez que retira el aire e ingresa el vapor, cuando termina el ciclo, la bomba nos retira la humedad del vapor, pero nos deja el calor. Se nos deja calor a 132 grados o 134 para poder secar la carga. Entonces la bomba de vacío nos ayuda a hacer una esterilización efectiva y a secar. Y por otro lado, las tres versiones son 17, 22 y 28 litros, 6 bandejas o 5 bandejas para las otras dos bandejas que vienen incluidas, y muchas veces nos sirve para poder de alguna manera evitar la esterilización con óxido de etileno. Hay algunas cosas que ustedes tienen que enviar a óxido de etileno porque la temperatura así lo requiere. El fabricante de esos instrumentos o de esos materiales indican que no son esterilizables con vapor a 134. Pero si lo son, pueden poner cualquier cosa que necesiten aquí dentro. Múltiples opciones de llenado y drenado, simplemente porque pueden llenarlo manualmente con un tanquecito por adelante, pueden poner un llenado automático por detrás, o pueden llenarlo por arriba, como el Statim, muy fácil también de drenar por detrás o por delante. Y lo mismo, todos los equipos de Saikan tienen tecnología G4, se conectan a internet con una pantalla digital muy bonita y nos permiten registrar todos los ciclos de esterilización para cumplir con las normas y para cuando el doctor requiera controlar información sobre los ciclos. Bueno, espectacular. Un detalle que nos quedó para aquellos que tienen Statim G4 es este sistema de rejillas que también se pueden adquirir para colocar dentro del cassette, por ejemplo, del cassette 5000, y poder esterilizar otro tipo de packaging, ¿sí? Instrumental suelto, gasas, material de vitrectomía, como pueden ser los trócares, los infusores, que son pequeños. Bueno, tienen mucha cantidad de usos distintos, pero estas grillas hay, no sé, muchos usuarios que las desconocen. Entonces, bien, ahí vamos avanzando y te pediría, Nicolás, la última intervención técnica con respecto al Optim, que es peróxido de hidrógeno acelerado, ¿sí? Bien, adelante, yo después completo la idea. Claro, es un desinfectante de superficies, el Optim 33TB, lo tenemos presente en casi todos los mercados del norte, al revés, en México, en Colombia, en todo Centroamérica. Todavía en el sur estamos recién ingresando, por ejemplo, en Argentina está a punto de salirnos el registro en ANMAT, así que prontito lo vamos a tener. Por eso Julia todavía no tuvo la chance de trabajar con él, pero pronto lo hará. Esto es un limpiador desinfectante en toallas húmedas o bien en líquido, tanto de 1 litro como de 5 litros. Como bien decía Julia, es peróxido de hidrógeno acelerado al 0,5% y lo que nos permite es limpiar y desinfectar con una sola toalla. O sea, el quirófano, sabemos que todos ustedes lo protegen, lo limpian, pero a veces se limpia con artículos que no solo pueden no ser demasiado efectivos, sino que también pueden dañar los instrumentos que limpian. Por ejemplo, vamos a limpiar el microscopio. ¿Cuánto dinero vale un microscopio como para arriesgarnos a limpiarlo con alcohol o con amonio cuaternario, esos elementos diluidos en agua que son realmente para uso
en áreas no críticas del quirófano. En las áreas críticas del quirófano son justamente las que tuvieron contacto cercano con el paciente, el microscopio, el equipo de FACO, las mangueras, la camilla, las mesas de trabajo de ustedes, la silla del cirujano. Todo eso tiene que estar limpiado con un desinfectante de grado intermedio, que son los desinfectantes que limpian el área crítica del quirófano. En este caso, el peróxido de hidrógeno acelerado es un desinfectante de áreas críticas. Como peróxido de hidrógeno es agua y oxígeno, se disuelve muy fácil con el aire luego de ser efectivo. En 1 minuto podemos inactivar virus, cualquier tipo de virus como COVID, por ejemplo, o cualquier tipo de bacteria como la tuberculosis, tan importante, las controlamos y entre cada paciente con una sola toallita ustedes pueden limpiar el quirófano por completo. Las gomas, los zules, los plásticos del microscopio, los vidrios de los lentes del microscopio, el equipo de FACO y todo lo que está alrededor del paciente en una cirugía. Entonces, con una toallita entre cada paciente, podemos lograr la seguridad de que el quirófano está listo para recibir al siguiente paciente, más allá del procedimiento habitual que ustedes siguen para la limpieza. Entonces decimos que es seguro para ustedes, sus pacientes y el medio ambiente, por esto de que es biocompatible por el agua y el oxígeno desintegrándose en la fórmula. Bien, y también investigando sobre esto que investigamos mucho en pandemia, el peróxido de hidrógeno también se podría utilizar en este tipo de toallitas para la desinfección, nosotras de las tubuladuras, cuando vamos compartiendo las tubuladuras entre paciente y paciente, y la desinfección del instrumental, esa limpieza que nosotros describíamos en la mesa antes de llevarlo al Statim, se podría hacer con este peróxido de hidrógeno y además lo tengo en un paper. Eso para mí fue fundamental porque es un elemento más. La realidad es que a veces en el quirófano no tenemos elementos de esta naturaleza para limpiar. Estamos limpiando con gasas que deja pelusa o tenemos que utilizar alcohol, como bien vos decías, y el peróxido de hidrógeno se diluiría absolutamente en el vapor del Statim. Así que, bueno, lo esperamos entonces, Nicolás. Bien, hay algo para tener, sí, y hay algo para tener en cuenta con respecto a las medidas de prevención cuando hablamos de un quirófano seguro. Nosotros en oftalmología no estamos acostumbrados a hablar de los microorganismos que tenemos en las mesadas o aquellos que se pueden desprender de los aires acondicionados. Y es fundamental tener en cuenta que para un quirófano seguro el aire acondicionado no debería estar arriba de las mesas de instrumentación. Y eso es una cuestión edilicia que los directores y los arquitectos tendrían que tener en cuenta cuando diseñan un quirófano. Es ahí la importancia de que consideren al enfermero quirúrgico, al instrumentador quirúrgico, a los que vamos a estar ahí adentro y estamos preparados para esta prevención, ¿sí? Nos deberían considerar para poder armar ese circuito seguro. Si no tenemos todo estéril, pero desde los filtros, que a veces no se limpian o no se contemplan el filtro adecuado, hay una dispersión de Aspergillus arriba de nuestra mesa. Y aparecen infecciones que a veces es difícil determinar el origen. Y por otro lado, hay un término que lo venimos hablando en los congresos, que es el biofilm, ¿sí? Entonces, este elemento que nos propone Nicolás, ¿sí?, de peróxido de hidrógeno, el Optim, sería ideal para la limpieza de las mesadas. Cuando las limpiamos con lavandina quedan manchadas y a veces no se hacen las diluciones adecuadas o se hacen las diluciones y se pierde la concentración porque eso queda por un día o por 2 días adentro de los dispensers. El alcohol, ¿sí?, se evapora rápidamente, entonces puede tener menos acción sobre los microorganismos y sobre el biofilm. La peligrosidad del biofilm es que se forma una matriz de distintos microorganismos que se va alimentando, se va formando, se va acrecentando hasta que en determinado momento se desprende. Y esto se puede desprender de un instrumental quirúrgico, de las mesadas, de la propia mesa de instrumentación, de los picaportes. Y hace muchos años atrás se creía que por tener acero inoxidable en el quirófano íbamos a evitar el crecimiento de microorganismos. Hoy ya no es así. Sobre el acero inoxidable hay crecimientos de microorganismos, ¿sí?
Entonces, bueno, la prevención está en la rápida limpieza de los distintos elementos, más aún, ¿sí?, los que son plásticos o todo lo que tenga lumen. Los quirófanos tienen que estar menos contenidos, con menor cantidad de cosas y tener en el quirófano exactamente lo que vamos a necesitar. No que sea un depósito porque no se gestionó o no se previó un cuarto como para almacenar o una farmacia donde se pueda llevar todo el insumo. Precisamente para que sea una limpieza más simple. Y además, estamos hablando de quirófanos seguros. Durante la pandemia hemos logrado una limpieza estricta. Nos pusimos obsesivos con la limpieza de todo en oftalmología. Por favor, no perdamos eso. Si tenemos que dar espacio a hacer 2 o 3 pacientes y luego la limpieza, estaría bien. Ahora, operar 10 pacientes sin repasar ninguna mesada, ningún picaporte, ninguna camilla, ahí estamos incurriendo en lo que antes teníamos y que era una falta de conciencia de la dispersión de los microorganismos. Microorganismos que no vemos hasta que se provoca una infección y nos es muy difícil buscar el origen. Hay un germen que se llama Clostridium difficile que puede persistir en las superficies meses. Si bien en oftalmología nuestra contaminación no es directa, pero podemos tener contaminaciones cruzadas. Sí tenemos contaminaciones y endoftalmitis por estafilococos, que es lo que tenemos en la piel. Trabajamos con respecto a eso con los antisépticos y lamentablemente endoftalmitis por pseudomonas. Y en mi experiencia y criterio, cuando ese globo ocular está infectado por una pseudomona, rara vez es porque la tenga el paciente. Y cuando se provoca una endoftalmitis y luego las cirugías posteriores, o sea, la cirugía número 2, número 3, número 4, número 5, están contaminadas con pseudomonas, es porque contaminó el primer paciente. La pregunta es, ¿cómo se imaginan ustedes que llegó el primer paciente a contaminar el paciente número 4? La respuesta es muy simple y lamentable. Hubo una contaminación cruzada que pasó por manos del cirujano, por las manoplas, por las tubuladuras, que pasó por el instrumental, por la mesa, por el campo que no se cambió. Entonces ahí estamos en el límite de un evento adverso que podemos evitar. Por eso hablamos de quirófano seguro y gracias, Nicolás, por permitirnos que este webinar sea de bioseguridad y no exclusivo de Statin, que nos hayas cedido este espacio, porque como bien dije muchas veces, se cree que el autoclave no es seguro. No, los que no somos seguros somos los seres humanos que incurrimos, como les mostré en la primera diapositiva, y saqué eso del libro Fuller 2015, ¿sí? Es un libro de instrumentación quirúrgica básico para todos los quirófanos, y es que habla de la resistencia y de que a veces creemos que porque 30 años trabajamos de una manera, todo lo nuevo nos viene a entorpecer y no a ayudar. Cuidado con eso, porque cuando aparecen las infecciones, el quirófano seguro se desdibuja y empezamos a investigar y encontramos todo lo que estamos viendo hoy, lo vamos a encontrar en una investigación. Lo que hace falta es que nuestros procedimientos estén a prueba, ¿sí?, de seres humanos. O sea, de la resistencia que nosotros podemos imprimir todos los días. Eso se logra trabajando en equipo y a través de webinars donde podemos hablar, contactarnos, obtener los mensajes que escriben, los mails que pueden llegar a enviar y unir toda la información en pos de ir mejorándonos de a poco. Bueno, acá tenemos algunas preguntitas frecuentes que las escribimos para poder responderlas, ¿sí? Las primeras preguntas cuando uno no conoce el equipo es ¿y qué material puedo esterilizar en un Statin G4? En realidad, para ir a una respuesta simple, menos es más, dice la fórmula, todo lo que no se derrita. Es así de simple.
Podemos esterilizar gasas, potes de metal, manoplas, mangos, pero para eso la culpa no es del autoclave si es que algo se derrite. Nosotros tenemos que ir a los manuales. Tenemos que, nos traen un instrumental nuevo, tenemos que ir al packaging y leer las instrucciones. Y ahí nos va a decir claramente si se puede esterilizar en Statim, ¿sí? No es que el Statim tenga problemas con las temperaturas, todo lo contrario. El Statim G4 trae 7 ciclos. Lo que tenemos que hacer es saber cómo y qué ciclo utilizar. El instrumental ¿tiene que estar seco para esterilizarlo en tiempo ejecutivo? Dijimos que tiempo ejecutivo era aquel instrumental que se esteriliza en el autoclave, ¿sí? Entre caso y caso, entre cirugía y cirugía. La realidad es que no. La Academia Americana, a través de este estudio, ¿sí? Nos dio este dato que es tan importante. Hasta los 3 minutos de abierta la bandeja no se produjo ninguna recontaminación. Esto quiere decir que el instrumental debería ir lo más seco que se pueda, ¿sí? Para no interrumpir los tiempos de esterilización. Pero no implica que tiene que estar totalmente seco. O sea, el secado diario que le podemos dar en esos tiempos rápidos que utilizamos son suficientes para que la esterilización no se vea comprometida. Número 3. ¿Se puede colocar Statim G4 dentro del quirófano? Dijimos que sí y nombramos cuáles son las fortalezas de este autoclave. Que era silencioso, que el vapor no lastimaba ni dañaba al operador, que tenía alarmas muy suaves y por sobre todas las cosas que a pesar de que nosotros sacamos una bandeja, ¿sí? De un sistema de esterilización que por supuesto actúa con calor, tiene una forma de tomar la bandeja donde uno la puede llevar y apoyar en una mesada, ¿sí? Y luego abrirla. O sea que de ninguna manera, a mí me ha pasado con los primeros autoclaves que llegaron al país hace unos 20 y pico de años atrás, abrir la puerta y quemarme el brazo. Bueno, después de eso pedimos los guantes, pedimos las gafas, pero fue todo un aprendizaje, ¿sí? Con este equipo no tenemos ningún tipo de riesgo para el operador. Número 4. ¿La caja del instrumental se puede secar y guardar? Claro, es una de las prestaciones del equipo, como bien explicó Nicolás. Si esto no lo estamos logrando, tenemos que ver los motivos, contactarnos con el técnico que nos proveyó el equipo o con Saican, ¿sí? Porque está diseñado para secar. Y número 5, ¿qué calidad de agua necesita el equipo para funcionar? ¿El agua de red? No, porque el agua de red puede traer múltiples microorganismos gram negativos. Si no podemos lavar el instrumental ni enjuagar el instrumental y tampoco en muchos casos consumirla, mucho menos un equipo de alta eficiencia se puede utilizar con agua corriente. ¿Qué equipo necesitamos? ¿Qué agua necesitamos para este equipo? Agua desmineralizada. La que se consigue en el quirófano es suficiente y tampoco se necesita tanta cantidad de agua para que funcione todo el día. No es que es un gasto adicional. Bien, para cerrar, quisiera dejarle esto, ¿sí? Como un resumen. El 17 de septiembre, que está bastante próximo, la Organización Mundial de la Salud lo ha designado como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Hoy nos enfocamos en la contaminación, nos enfocamos en prevenir el TAS, en la mejor utilización de los recursos, en los detalles del instrumental, pero fíjense, tenemos 7 metas internacionales, algunos papers ponen 8, otras 9, pero estas son fundamentales. No tenemos que olvidarnos y seguimos, ¿sí? Con la identificación correcta del paciente. En nuestro caso, ojo derecho, ojo izquierdo, puede haber errores. Sigamos insistiendo con
todos los recursos necesarios para no tener que dudar y para que cuando le ingrese el paciente al área quirúrgica, tanto sea la enfermera que lo cambia, la instrumentadora que lo pasa, el cardiólogo que lo atiende, el anestesiólogo que lo interroga, el cirujano, son muchos, agentes de salud por los cuales pasa el paciente y es acompañado hasta la camilla quirúrgica. Entonces, cada uno tiene que hacerse responsable de esta identificación. Fundamental. Mejorar la comunicación efectiva entre los equipos quirúrgicos. ¿Para qué? Para que esto no ocurra, para que si el paciente tiene dudas podamos tener una comunicación que no los asuste, que no les dé miedo, ¿sí? Que no tenga dudas con respecto a este equipo que lo está recibiendo. Mejorar la seguridad de los medicamentos es fundamental. Sabemos todos que lamentablemente los laboratorios nos cambian los colores de las ampollas, nos dejan de colocar las letras en color rojo para aquellos medicamentos que traen epinefrina. Realmente, ojalá tuviésemos la forma de elevar una solicitud, de que traten de permanecer con esa línea que estábamos acostumbrados, porque esto también en el apuro, en la oscuridad a veces de los quirófanos, nos puede llevar a algún error. Paciente, el sitio y procedimiento correcto, ¿sí? Que sea el paciente correcto, además nombres y apellidos que se parecen, bueno, buscar identificaciones. Reducir el riesgo de infecciones y de sitio quirúrgico es de lo que tratamos hoy. Reducir el riesgo de caídas de paciente. Nosotros en la mayoría en oftalmología tenemos pacientes que son adultos mayores, que bajan mareados de la camilla, que tienen miedo a la cirugía recién realizada. Tener ese cuidado que parece que es inherente, que lo tenemos en cuenta, pero a veces en el apuro sacamos a los pacientes muy rápido del quirófano. Cuidados de la piel, dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, nosotros somos cuidadosos cuando retiramos el campo que está adherido al globo ocular, pero causa dolor. De ninguna manera vamos a tener algún accidente con la piel, pero bueno, tener ese pequeño detalle, ¿no? De sacarlo despacio, de tener una gasa húmeda. Tratamos de cada normativa o recomendaciones que saca la Organización Mundial, traducirlas para oftalmología. Recordamos entonces que también tenemos que tener en cuenta la higiene de manos, que muy bien en pandemia hicimos todos los deberes, pero ahora otra vez creemos que cambiarnos los guantes y no pasarnos un desinfectante es correcto. Y hablo de oftalmología, ¿sí? Entonces, entre cambio de guantes, por lo menos tiene que haber una desinfección. Tenerlo en cuenta porque es una práctica que en oftalmología se tiene un poquito descuidada. Bueno, nada, los errores de medicación causan mucho daño y hay una gran cantidad de juicios, de enfermedades, de intoxicaciones. Bien, prácticas de inyección segura, también nos habla la Organización Mundial. ¿Dónde lo podemos trasladar en oftalmología? Inyecciones seguras a las aplicaciones de antiangiogénicos. Por favor, que las aplicaciones de antiangiogénicos tengan el mismo concepto estricto que se tiene para catarata. Además es muy fácil porque se utilizan 2 o 3 elementos, pero seamos conscientes que si hay una endoftalmitis por una inyección de aplicación intravítrea, la responsabilidad es del quirófano. Ese quirófano ya está dejando de ser seguro. Y bueno, una disciplina centrada en la evolución de la complejidad, y es eso lo que estamos tratando de hacer en oftalmo. Tenemos infinita cantidad de equipos, tenemos múltiples variables, instrumental nuevo que sale todo el tiempo, de muchas marcas, de muchas características. Bueno, la capacitación continua es necesaria y la Organización de Enfermeras de Estados Unidos aconseja, ¿sí?, que una vez al año por lo menos se tiene que tener una capacitación. Entonces, aquel personal de salud que pase un año y no haya tenido capacitación, no haya tenido esa conciencia de que las cosas en un año hoy pueden cambiar, está en una falta. Entiendo que
antes tal vez era muy difícil acudir, pero bueno, ahora hemos visto que con estos webinars que los laboratorios nos van cediendo gentilmente, la capacitación puede ser mucho más que una vez al año. Bueno, muy agradecida, pero muy agradecida con Saican. Espero que estos webinars se sigan repitiendo, que los agentes de salud encuentren las prestaciones que tiene el Statim G4 y que nos ayuda, porque un equipo inteligente que tiene alarmas sonoras, que tiene distintos ciclos como para poder tratar el instrumental, es de gran ayuda. Y además los registros para la parte legal, pendrive que se puedan sacar todos los ciclos y se puedan archivar. Creo que más no le podemos pedir a Saican. Así que bueno, Nicolás, muchísimas gracias por este espacio.